empezaron a divisar los primeros edificios abandonados de la ciudad de Pripyat, ocultándose entre los árboles que envolvían a la carretera. Yarina continuaba con la cabeza pegada a la ventanilla lateral, que dejaba entrar una brisa fresca, humedecida por una suave lluvia que caía desesperada sobre el vehículo que los llevaba a su destino. Sumergida en su profundo mundo interior, Yarina intentaba prepararse para encajar las piezas de ese puzzle que iba a presentarse ante sus ojos, entre una maraña de arbustos y alquitrán. La furgoneta se detuvo bruscamente, haciendo que la chica se diera un golpe contra el asiento delantero. Recriminó a su compañero Fedir por el frenazo brusco, mientras miraba por el parabrisas qué sucedía unos metros más allá del morro del vehículo. Varios troncos cortaban el paso, impidiendo que pudieran llegar a las coordenadas marcadas, donde sus compañeros habían instalado el campamento base. Habían pasado 2 semanas desde que Demetrio y Lesia recogieran a los biólogos españoles y se dirigieran hacia la zona de Chernóbil, y las últimas noticias que habían recibido de ellos es que instalaron con éxito los equipos en los puntos indicados. Desde entonces, cualquier intento de comunicación había sido en vano. Tras reunir un nuevo equipo, Yarina, investigadora de la Universidad de Kiev y encargada de recopilar los datos que sus colegas fueran enviando sobre el terreno, decidió partir hacia Chernóbil con 4 personas más, para comprobar qué había podido ocurrir tras cortarse la comunicación. Decidieron dar la vuelta y llegar al punto indicado atravesando las carreteras que bordeaban el norte de la ciudad de Pripyat. Tras varios kilómetros, se encontraron con un vehículo destrozado, con el morro incrustado en uno de los árboles al borde del camino. Yarina se bajó, sabiendo que esa furgoneta era la que se había alquilado para llevar a sus colegas desaparecidos hasta allí. Varios de sus compañeros inspeccionaron el vehículo siniestrado, pero no encontraron nada relevante. Las puertas delanteras se hallaban abiertas, y si bien había algo de sangre sobre el volante, no parecía que sus ocupantes hubieran muerto en el accidente. Tendrían que encontrarse en alguna parte. Decidieron continuar, sin sacar conclusiones precipitadas, hasta no ver la zona donde sus compañeros habían acampado semanas antes, aunque todo comenzaba a adquirir una tonalidad tétrica, en esa mañana húmeda en la que la lluvia había dado paso a un ambiente cargado de olores fuertes. Tras unos minutos, dejaron la furgoneta en el arcén y continuaron a pie atravesando el follaje, una espesa capa natural que iba engullendo todo a su alrededor, de manera lenta pero inevitable. Las tiendas de campaña comenzaron a aparecer, llenando con su presencia una zona despejada entre los árboles. Cuando se acercaron, la inquietud creció en el interior de Yarina, que tenía los ojos marcados en la enorme cantidad de huellas esparcidas por el suelo. Unos grandes pies descalzos habían recorrido varias veces el lugar, dejando grabadas esas marcas como testigos de su presencia. Una de las tiendas estaba destrozada, con diferentes equipos y provisiones esparcidos por el suelo. Cuando entraron en la tienda principal, Yarina se sobresaltó. Se encontraba completamente manchada de sangre. El suelo tenía un tono rojizo y la tela del interior de la tienda tenía grandes manchas secas, oscurecidas por el tiempo. Todo el equipo informático seguía allí, intacto, y una extraña cuerda todavía colgaba de la estructura de la tienda, con una enorme mancha roja justo debajo. El olor a muerte todavía podía masticarse, haciendo que el estómago de la joven se revolviera. Consiguió salir de la tienda y alejarse un poco, para terminar vomitando con las manos clavadas en las rodillas sobre el pasto húmedo. Cuando consiguió recomponerse, pidió a Basil y a Petro que fueran a la furgoneta, para recoger el resto del equipo que habían traído hasta allí. Tal vez en las imágenes que habían registrado las cámaras se encontrase la respuesta. Tendrían que empezar con el visionado de las distintas cámaras. La chica estaba nerviosa. Por las marcas encontradas en la tienda y la furgoneta destrozada al borde del camino, algo horrible le había ocurrido a ese grupo de compañeros que habían llegado hasta allí 2 semanas antes. Su instinto solo le decía que tenía que alejarse de ese lugar lo antes posible, pero no podía dejar la investigación a medias. Necesitaba encontrar la verdad. Abrió su portátil y lo colocó sobre una de las mesas que se encontraban dentro de la tienda principal.
Su compañera Oksana la ayudó a conectar el disco duro externo que contenía las imágenes de las cámaras y comenzó a investigar lo sucedido. El trabajo era tedioso. En ese pequeño dispositivo de almacenamiento había miles de archivos, miles de minutos de grabación que formaban un océano donde tendrían que sumergirse para encontrar la verdad. Decidieron empezar por el primer día, con la grabación de las cámaras situadas en la tienda principal donde ahora se encontraban. Vieron a los 6 investigadores repartiéndose las tareas para colocar las distintas cámaras en los puntos de monitorización marcados. Siguieron comprobando las grabaciones de las cámaras de los distintos puntos. Había cientos de archivos, en la mayoría sin nada relevante, pero en algunas grabaciones podían verse sombras en movimiento y unas figuras enormes paradas frente a la cámara, observándola en la oscuridad. La desesperación cada vez era más notoria en el interior de las 2 chicas que se encontraban observando las imágenes, mientras que veían a Lesia y a uno de los españoles instalar los equipos en la zona número 5. Tras unos minutos, Oksana pegó un grito al ver cómo el investigador español que se encontraba junto a Lesia era atacado por una de esas sombras y lo hacía desaparecer del campo de visión de la cámara. Justo en ese momento, unos gritos comenzaron a llegarle a los oídos desde el exterior de la tienda. Yarina salió para ver qué sucedía, seguida por su compañera asustada. Allí encontraron a Fedir sujetando a Petro, completamente fuera de sí, escupiendo a pleno pulmón palabras atropelladas de su boca. Cuando consiguieron calmarlo, sentado sobre una de las sillas de la tienda principal, este les contó que estaban volviendo de la furgoneta, con el generador y los distintos equipos que estaban transportando hacia el campamento, cuando escucharon un ruido cerca de ellos. Miraron a su alrededor, pero la espesura del bosque no dejaba vislumbrar nada extraño. En un principio creyeron que se trataría de algún tipo de animal y continuaron su camino sin prestar mayor atención. Con cada paso, los ruidos se hacían más intensos. Aceleraron el paso mientras continuaban vigilando a su alrededor, y de pronto escuchó un fuerte golpe detrás suyo. Cuando se giró, su compañero Basil había desaparecido. Solo le dio tiempo a escuchar algo alejándose a gran velocidad de la posición en la que se encontraba. Lo llamó a gritos, pero ese bosque inmutable parecía habérselo tragado. Yarina y Fedir decidieron salir a buscar a su compañero, y guiados por Petro, los 4 investigadores ucranianos llegaron a la zona donde había desaparecido Basil. No encontraron más que los distintos equipos tirados por el suelo, y nuevamente esas enormes pisadas grabadas en la tierra humedecida. Siguieron las marcas, intentando hacer el menor ruido posible, sin separarse unos de los otros, agarrados de sus manos temblorosas, que comenzaban a llenarse de sudor. Tardaron unos minutos, que parecieron horas, en llegar al final de ese rastro que había dejado su compañero desaparecido. Las huellas se perdían besadas por una capa negra de agua, que se extendía frente a sus ojos. El lago Yanov parecía haberse tragado la respuesta. Mientras los 4 investigadores tenían la mirada clavada en el agua que bailaba con suavidad, un fuerte rugido se les clavó en el cerebro. Ese grito era extraño, no parecía ser humano, y vino acompañado de un silencio absoluto, roto por la respiración de esos cuerpos agitados por la ansiedad. El miedo comenzó a hacerse con el control de sus piernas y comenzaron a correr en dirección al campamento base. Aquel misterio que había hecho desaparecer a sus compañeros 2 semanas atrás les comenzaba a engullir poco a poco, como esa naturaleza que destrozaba sin remedio todo lo construido por el hombre, en esa parte abandonada del mundo. Soy Sergio Ruz, y esto ha sido un relato más para Historias de Terror. Si te ha gustado, no dudes darle a like, suscríbete y pulsa en la campana para ver más vídeos como este. Muchas gracias.